Un gran abrazo. Muy amables por estar acá. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Iniciamos nuestro conversatorio. Hoy tenemos el gran gusto de que nos esté acompañando Adela Muñoz Páez, española, nacida en la Carolina, Jaén, catedrática de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla e investigadora del Instituto de Ciencia de Materiales también de Sevilla. Ha dirigido varias tesis doctorales y proyectos de investigación, publicado más de 75 artículos en revistas científicas internacionales de alta importancia en química, física y materiales. Actualmente, dedica gran parte de su tiempo a la divulgación científica, especialmente enfocada a estimular vocaciones de niñas hacia la ciencia, para lo cual escribe libros, artículos, da conferencias y hace teatro que se presenta en Sevilla desde el año 2016. Es autora de varios libros, entre los que se destacan Sabias, la cara oculta de la ciencia y Marie Curie. En el conversatorio de hoy, Adela nos llevará durante los próximos 70 minutos por un recorrido histórico a lo largo de diferentes aspectos de la vida de María Sklodowska-Curie, una figura con una trayectoria excepcional como científica, como mujer, como habitante de un país sojuzgado, como inmigrante y como persona comprometida con causas muy nobles. Recorreremos de la mano de Adela la vida de Marie en Polonia, en Francia, sus viajes a Estados Unidos y a España después de haber obtenido sus 2 premios Nobel en física y en química. Inicialmente, la embajadora de Polonia en Colombia, importante participante en los 2 festivales internacionales de historia llevados a cabo en Villa de Leyva en 2018 y en 2019, presentará a través de su delegado y agregado cultural, señor Jorge Delgado, el saludo que la señora embajadora Agnieszka Fredechowicz-Tekieli ha querido darle a nuestra invitada y a la Fundación. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Beatriz. Buenas tardes. A continuación, tengo el agrado de leer el mensaje enviado por la embajadora de Polonia, la señora Agnieszka Fredechowicz-Tekieli. Señores Fundación Festival Internacional de Historia. En primer lugar, quisiera agradecer a la Fundación Festival Internacional de Historia y a la señora Beatriz Cortázar Mora de la Junta Directiva de la Fundación por la amable invitación extendida a la Embajada de Polonia al conversatorio sobre la historia de María Sklodowska-Curie. Es para mí un gran honor que la presentación sobre ella esté a cargo de una escritora e investigadora española tan excepcional como Adela Muñoz Páez. María Sklodowska emigró de Polonia a Francia a sus 25 años, porque en la Polonia, ocupada en ese entonces por Rusia, no era posible conseguir el alto nivel de educación que ella quería. En Francia, tuvo que luchar duro para conseguir una posición reservada hasta ese entonces a los hombres. Aunque recibió la ciudadanía francesa, nunca perdió su identidad polaca. Enseñó a sus hijas su lengua materna y las llevaba en sus visitas a Polonia. Nombró el primer elemento químico que descubrió, el polonio, como su patria. Probablemente ya todos lo saben, pero permítanme repetirlo. Sklodowska-Curie fue la primera mujer galardonada con un premio Nobel y la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades, física y química.
pero enfocándonos en sus descubrimientos, a veces olvidamos la faceta humana de esta gran mujer. En las fotos que cuelgan en los colegios polacos se ve el retrato de una mujer severa. En realidad era una mujer con pasiones, con sentimientos muy humanos, a quien le encantaba la naturaleza. Subía a las montañas, nadaba, montaba a caballo. Rompía estereotipos y tradiciones e incluso generaba escándalos en su época. Fue una mujer adelantada a su tiempo. Ahora es un ejemplo que seguir gracias a sus virtudes: la alegría de trabajar, la pasión, un constante desarrollo y la determinación por perseguir sus metas. Uno de mis sueños durante mi misión en Colombia, que ya casi termina, ha sido complementar el bello paisaje de Bogotá con un lugar dedicado a esa mujer que tanto bien hizo a la humanidad. En un principio pensamos en una escultura tradicional, pero finalmente nos decidimos por un mural, ya que este tipo de arte, en mi opinión, se ajusta mejor a la dinámica de la ciudad moderna de Bogotá. Dentro de unas semanas, con un largo retraso provocado por la pandemia de la COVID-19, podremos disfrutar de un mural realizado por la conocida artista urbana colombiana Lili Cuca en la carrera tercera número 2147. Agradeciendo una vez más a los organizadores y participantes del seminario, quisiera desearles una fascinante y enriquecedora aventura con la presentación de la señora Adela Muñoz Páez, Agnieszka Fredrikowicz-Tekiel, embajadora de Polonia. Gracias. Bueno, Adela, el ¿Sí? auditorio es tuyo. Sí, hola, buenas noches. Bueno, yo antes que nada quería agradecer las amables palabras de la señora de doña Beatriz Cortázar, y luego también un agradecimiento muy especial para la señora embajadora de Polonia en Colombia por, bueno, dar algunas pinceladas sobre María Skłodowska y reconocer la contribución que yo he intentado hacer para dar a conocer, para acercar a esta mujer no solamente a los investigadores o a las personas interesadas en la historia de la ciencia, sino a un público mucho más amplio. El reto que yo me planteé al escribir este libro era, por un lado, no dejar atrás la ciencia, porque no se puede hablar de María Skłodowska sin hablar de la ciencia, que fue una de las pasiones de su vida, pero por otro lado, pues resaltar otros valores, no solamente los científicos, que yo creo que hacen que María Skłodowska es algo más que un modelo científico, es un modelo de persona por sus compromisos con muchas causas nobles y sobre todo yo diría que por su pasión por vivir, por no rendirse nunca y por seguir luchando. Y suscribo completamente las palabras de la embajadora, que ella era una persona muy apasionada y que aunque dejó Polonia no tan pronto como algunos piensan, que se fue pues muy joven, se fue cuando ya era una persona adulta, con 24 años, con una personalidad formada, pero siempre llevó Polonia en su corazón y de hecho en su enterramiento sus hermanos trajeron desde Polonia un puñado de tierra que dejaron caer sobre su ataúd. Entonces, bueno, una persona con una gran pasión por vivir, con un compromiso ético fundamental, y recordar que todo ese compromiso, que toda esa personalidad se fraguó efectivamente en su Polonia natal, que entonces no existía como país, porque estaba sojuzgada y era una pequeña parte del imperio de los zares. Bueno, para poner en situación a nuestros espectadores, a las personas que estén compartiendo este rato con nosotros, he preparado unas cuantas imágenes, muy pocas, porque tengo cientos, pero no voy a dar una charla muy larga o una conferencia magistral, pero sí querría dar unas cuantas imágenes para, bueno, para situar lo que María Skłodowska, los hitos fundamentales de su historia. Entonces, si ahora pueden, por favor, poner las imágenes. Comenzamos en su Polonia natal. Entonces, bueno, dos de las personas fundamentales en su vida fueron
su padre, Władysław Skłodowski, y su madre, Bronislava Boguska. Bueno, ellos fueron sus referentes, no solamente porque fueron sus padres, sino unos padres muy queridos que trataron de una forma, con una gran ternura a su hija pequeña, sino porque estos padres fueron su modelo de vida. Ellos eran ambos dos profesores, el padre era profesor de física y su madre era la directora del pensionado más famoso y más prestigioso de señoritas en Varsovia. Pero para ellos la enseñanza no era una profesión con la que ganar dinero, sino era una pasión y una gran parte de su compromiso con su país. Desafortunadamente, en sus vidas habían vivido muy de cerca los levantamientos, el intento de los polacos de sacudirse el yugo ruso infructuosamente. Entonces, ellos eran la parte más pacífica de la familia. Hubo muchos de sus hermanos, tíos, que participaron en esos levantamientos y entonces pues sufrieron cárceles. Ellos decidieron, como otros muchos patriotas polacos, que la mejor manera de servir a su país era estudiando, aprendiendo para crear el país, mejorando cada una de las personas. Entonces yo creo que ellos son muy fundamentales por lo que quisieron a María Skłodowska, a la pequeña Mania, como era conocida en su familia, y luego también por el modelo de persona y por transmitirle unos valores éticos de compromiso con su país y con la enseñanza. Debajo tengo otra de las imágenes a las que quería referirme. Como consecuencia de la situación de país sojuzgado, la familia, tanto materna como paterna de María, eran unos miembros de la Zlalta, de la pequeña nobleza polaca, pero como consecuencia de las invasiones su situación económica se había deteriorado mucho. Entonces, pues para conseguir el dinero y conseguir el sueño de poder estudiar en la universidad, como en el Imperio Ruso las mujeres tenían vedado el acceso, los planes eran irse a Francia. Y para ello, pues María estuvo trabajando en la casa que hemos visto antes con una familia como institutriz interna, con la familia Zoraski, en una plantación de remolacha azucarera situada en el pequeño pueblo de Suki, al norte de Varsovia. En una de estas habitaciones que se ven aquí era donde vivía María y allí ya comenzó a desarrollar el compromiso que ella tenía con su país, enseñando a los hijos de los campesinos polacos a leer y a escribir en polaco. Esto no solamente tenía mucho mérito porque era un trabajo extra por el cual ella no recibía ningún sueldo, sino que esto era algo que estaba terminantemente prohibido por el poder ruso. Entonces ella podía arriesgarse incluso a sufrir penas de cárcel por haber desarrollado este sentimiento patriótico, pero también ético, de enseñar a los que no sabían. Bueno, después de una larga estancia en Suki, que se prolongó varios años, que le dejó algunas heridas porque se enamoró del hijo mayor de los Zoraski, fue correspondida, pero ninguno de los dos fueron conscientes que su clase social era una barrera, entonces resultó insalvable. Posiblemente de su estancia en Suki, aparte de un carácter muy taciturno y de una tristeza, porque fue su primer amor, un amor adolescente correspondido, pues posiblemente también ella sacó algo positivo, como fue su amor por las matemáticas, porque el chico del que se enamoró, Casimir Zoraski, estudiaba matemáticas. Los hombres sí podían estudiar en la universidad en el Imperio Ruso. Y entonces, bueno, cuando por fin consiguió reunir el dinero, que primero permitió que su hermana mayor Bronia estudiara medicina en la Sorbona, y después de mucho insistirle, ella se decidió por fin a hacer el viaje desde Varsovia hasta París. Ese viaje que yo creo que hoy se tarda en avión en hacer, podemos ver ahora el mapa aquí, que se tarda, yo creo que no llega a 3 horas, viajar desde Varsovia hasta París. El viaje que hizo María Skłodowska estuvo casi 3 días. Bueno, como tenía muy poco dinero, ella viajaba en
los compartimentos de tercera o cuarta clase, que eran unos compartimentos muy simples, poco más que un vagón de ganado, donde ella llevaba pues ropa de abrigo, manta, incluso sillas para sentarse. Bueno, por supuesto, comida y bebida para el viaje, porque tampoco quería hacer ningún gasto. Ese viaje, que lo hizo cuando era ya una persona adulta, fue algo que, aunque fue un sueño durante mucho tiempo, pero en el momento que tuvo que dar el paso de montarse en ese tren, estuvo pensándoselo durante varios meses. Pero finalmente, gracias al apoyo y al empuje de Bronia, que fue hasta Varsovia para darle el último empujón y que se montara en ese tren para París, pues María Skłodowska llega a la capital de Francia, se instala inicialmente en la casa de su hermana Bronia, que ya estaba casada, pero pronto descubre que allí no puede dedicar al estudio tanto tiempo como ella quería y se instala, bueno, en una buhardilla muy austera en el barrio latino y a pesar de las condiciones tan duras que la llevaron a desmayarse incluso un día de puro hambre, pues María Skłodowska habla en sus memorias que allí fue inmensamente feliz, porque por fin pudo dedicarse por entero a hacer lo que ella quería, que era estudiar, primero física y luego matemáticas, y su tiempo era suyo, su tiempo no lo tenía que dedicar pues a dar clase a otras chicas de las familias donde estaba trabajando o a atender otros menesteres. Entonces ella estudiaba día y noche y a pesar de las dificultades del idioma, de vivir en un país extranjero, consiguió una graduación en física con el número 1 de su promoción y al año siguiente una graduación en matemáticas con el 2, cosa que para ella fue pues prácticamente como un baldón, ¿no? Porque ella siempre en el colegio, en todos los sitios donde estudió, obtuvo siempre números, fue siempre un número 1. Cuando termina su grado en matemáticas y está haciendo, el de física y está haciendo matemáticas, uno de sus profesores en la Sorbona vio su capacidad y le pidió que trabajara en un proyecto estudiando las propiedades magnéticas de los aceros templados. Y no había personas con un conocimiento suficiente en la Sorbona sobre magnetismo. Y ella, con su afán de hacerlo todo y hacerlo muy, muy bien, pues llegó hasta Pierre Curie. El magnetismo fue lo que le llevó a Pierre Curie, y bueno, Pierre y María, que ya entonces era Marie, al inscribirse en la Sorbona, afrancesó su nombre, en vez de María Skłodowska, Marie Skłodowska. Bueno, pues el magnetismo le llevó hasta Pierre Curie, que era un experto mundial, y bueno, tanto se atrajeron que no se separaron nunca más. Aquí tenemos una de las fotos más famosas, la foto del matrimonio. Ella es una jovencita de bastantes años menos que él. Él hasta entonces había sido una persona dedicada en cuerpo y alma a la ciencia y convencida de que no iba a haber en el mundo ninguna mujer que lo pudiera acompañar en ese sueño científico que él tenía, hasta que llegó María Skłodowska. Se casaron al año de haberse conocido y en ese periodo, por fin, Pierre Curie, que era un científico reconocido y con unas contribuciones brillantísimas en varios campos, en el magnetismo, por supuesto, pero fue también la persona que con 20 años escasos había descubierto el fenómeno de la piezoelectricidad y también fue un visionario en el campo de la simetría. Fue la primera persona, y durante mucho tiempo casi la única, que pudo intuir la importancia que la simetría tenía en las propiedades de los sólidos. Bueno, pues hasta que no llegó la señorita Skłodowska, en varios campos, ¿sí? Hasta que no llegó la señorita Skłodowska, el profesor Pierre Curie no consiguió leer su tesis. Pasamos al siguiente. Después de la boda, María decide realizar una tesis doctoral, pero no se une a las investigaciones de su brillantísimo esposo, porque ella tiene una curiosidad por unos rayos recién descubiertos. Y bueno, no tenía financiación, no tenía un laboratorio donde trabajar, no tenía sueldo, pero tenía muchísima curiosidad
por entender los rayos misteriosos que acababa de descubrir Henri Becquerel, un científico francés, miembro de la alta estamento de la ciencia francesa, perteneciente a una familia de científicos durante varias generaciones, pero que no supo entender. Nadie en el mundo sabía explicar de dónde salía la energía que aparentemente nunca se acababa. Bueno, pues María, ya era Madame Curie, decidió que ella iba a investigar esos rayos. Y aquí tenemos una foto que muestra la pobreza de las instalaciones donde ella trabajó. Como digo, lo que le faltaba de medios, le sobraba de curiosidad y de decisión. Cuando ella cuando ella quería llegar a algo, pues tenía una capacidad de concentrarse en un objetivo y seguir hacia adelante persiguiéndolo. Bueno, esa concentración dio sus frutos, y en la siguiente, la señora Madame Curie leyó su tesis doctoral en el año 1903 y en esa tesis doctoral ya ella había hablado del fenómeno de la radioactividad. Ella fue la persona que le puso nombre. Y en el transcurso del desarrollo de esa tesis doctoral, pues ella intuyó que en las sustancias, en los minerales que ella estaba investigando, que eran muy radiactivos, en esos minerales había algo que nadie había sido capaz de descubrir. Cuando descubrió, intuyó que unos datos que aparentemente no encajaban se debían a la existencia de un nuevo elemento químico, convenció a su marido que abandonara sus propios trabajos y se uniera a ella. Así es como descubrieron el polonio primero y el radio después. En estos descubrimientos ya estaban colaborando juntos, pero fue ella quien lo arrastró a él, lo sacó de sus estudios de magnetismo y de la simetría de los cristales, porque ella intuyó que en los minerales que emitían esos rayos tan misteriosos, con una intensidad aún mayor que la de un uranio puro, una muestra de uranio puro, había algo escondido. Y ese algo, en honor a su país natal, ella llamó a ese nuevo elemento químico que se intuía porque no pudo aislarlo, polonio. Luego descubrieron el radio. Ella presentó su tesis doctoral y justo ese mismo año le concedieron el premio Nobel a ella junto con Pierre Curie y con Henri Becquerel, la persona que primero vio esos rayos misteriosos. Bueno, cuando todo parecía perfecto, 3 años después, bueno, la concesión del Nobel fue una revolución en sus vidas porque, bueno, pues tuvo que venir una institución extranjera de mucho prestigio, avalada por un rey sueco, a decirle a los franceses que tenían un genio sin apenas medios. Entonces, tras esta concesión del Nobel, aparte de que era una dotación económica muchísimo mayor que la que los esposos Curie habían tenido nunca, pues trajo un gran reconocimiento científico, tanto internacional primero y nacional después, como para que Pierre por fin tuviera un puesto como catedrático en la Universidad de la Sorbona y María tuviera un sueldo por su trabajo como científica. Todo el trabajo del descubrimiento de la radiactividad y de los dos elementos químicos lo hizo en sus ratos libres, sin ninguna remuneración y sin ninguna ayuda para comprar materiales o reactivos. Pasamos ya al siguiente. Bueno, la tragedia es que muy poco después de la concesión del Nobel, Pierre muere y entonces, en principio, pues le quieren tratar a ella como la viuda del gran hombre, pero ella dice que ella quiere seguir trabajando. Y efectivamente ella sigue trabajando, tiene que defender el legado de Pierre frente a otros científicos, vive unos momentos muy duros, ella es víctima de una depresión severa. Por ejemplo, había cosas como que nadie en su presencia podía nombrar a Pierre Curie. O sea, era algo que físicamente ella no podía soportar. Y pasados los años, casi 5 años, ella revive, y la causa de ese revivir fue un nuevo amor. Ese nuevo amor le trajo pues una felicidad, pero resultó muy efímera
porque trajo también un enorme escándalo en el que hubo varios duelos, entre otros, uno de ellos implicó a su amor, que había sido un discípulo de Pierre Curie y era también un científico, un físico de los más notables de Francia. Y justo en el año donde tuvo lugar ese escándalo, estamos ya en el año 1911, casi simultáneamente, en noviembre de ese año, que fue cuando estalló el escándalo, le comunican la concesión de un segundo premio Nobel, premio que está a punto de perder como consecuencia del escándalo. Le llegan a pedir desde Estocolmo que no vaya a recibir el premio. Afortunadamente ella dijo que su vida privada no tenía que ver, que los méritos por los que le había concedido el Nobel era por su trabajo como científica. El escándalo Langevin la afectó terriblemente porque ella era una persona, tanto ella como Pierre, que no disfrutaban con la fama, que le temían, que la amedrentaba, pero bueno, fue muchísimo peor la fama involuntaria completamente que obtuvo con el escándalo, que la afectó mucho anímicamente, pero también incluso físicamente. Ella estuvo muy enferma, tuvo una gran infección de riñón y ella pensó durante un tiempo que podía morirse y de hecho, bueno, pues hizo testamento y le encomendó sus hijas a uno de sus grandes apoyos durante toda su vida, el señor André de Bierne, que era un compañero de su laboratorio y la persona que cuidó de ella y de sus hijas, bueno, entre otras, casi hasta el final. Bueno, el segundo premio Nobel se lo concedieron a ella sola. El primero fue de química en compañía de Pierre Curie y de Henri Becquerel. El segundo fue de química por el descubrimiento de los elementos que habían hecho muchos años antes, pero que el primer premio se reservó, se asoció con el descubrimiento de un fenómeno que, entre otras cosas, pues abrió las puertas del núcleo atómico. Es uno de los principales hitos que nos permitió entender la estructura interna de la materia, y el segundo premio Nobel es una vertiente química por haber puesto dos nuevos elementos químicos en la tabla periódica. Pero como digo, el escándalo la dejó muy afectada. De hecho, físicamente, los que la conocen dicen que después de esta enfermedad y de este ataque de los medios amarillistas tan feroz, nunca volvió a ser la misma. Sin embargo, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, ella sintió que su deber estaba ayudando al país que la había tratado tan mal, que incluso quisieron echarla. Y a sus 50 años, que entonces era una edad muy avanzada, aprendió a conducir, aprendió los rudimentos de mecánica y consiguió superar las barreras y las reticencias, por un lado, de los médicos franceses, que no querían mujeres en sus quirófanos, y por otro lado, por supuesto, de los generales franceses, que no querían mujeres en los frentes, que eran unos sitios peligrosos. Lo que ella decidió era que en el trayecto desde los campos de batalla hasta los hospitales de campaña morían muchísimos soldados, que eran unas vidas jóvenes, y esa pérdida no se la podía permitir y era mucho sufrimiento. Entonces ella decidió que era fundamental llevar unas unidades de rayos X móviles para ayudar a localizar las balas de los soldados prácticamente en el mismo frente, para que en el traslado no murieran por daños en los órganos internos o por infecciones. Estamos hablando de que los rayos X se habían descubierto hacía muy poco tiempo, en el 1895, o sea, hacía 19 años, eran un fenómeno muy nuevo, pero ella estaba familiarizada con él, entonces consiguió montar, crear unas fuentes de rayos X, consiguió convencer a amigos industriales de que cedieran sus coches de paseo o de negocios, porque hacían falta para salvar a muchos soldados jóvenes en el frente. Entonces aquí estamos viéndola a ella al volante de esas camionetas que en su honor llamaban las pequeñas Curies. Recordar que aquí tuvo una aliada excepcional, que fue su hija Irene, que entonces tenía 17 años, que Irene no se quería quedar con las niñas en la retaguardia, quería luchar ayudar a su país, y luego quería sobre todo también estar cerca de su madre. Entonces su madre instruyó a Irene en los rudimentos del uso de los aparatos de rayos X y en los rudimentos anatómicos, para que Irene
pudiera, mediante algunas radiografías, localizar las balas y las piezas de metralla y dirigir a los cirujanos para que encontraran esas balas y pudieran extraerlas, salvando la vida de innumerables soldados. Irene era una niña que se parecía mucho a su padre, era muy tímida, introvertida, pero su madre en la Primera Guerra Mundial le exigió algo que yo diría que era extraordinario, que era que estuviera viviendo la guerra, el horror, el sufrimiento, casi en primerísima fila, y que se enfrentara y convenciera a los cirujanos de que la opinión de una pequeña niña, porque tenía solo 17 años, podía resultar muy, muy útil para que ellos pudieran operar a los soldados. Este fue el comienzo de una colaboración profesional de madre e hija que fue fundamental hasta la vejez, hasta la muerte prácticamente de Marie Curie. Bueno, después de la Primera Guerra Mundial, recordamos que era una persona relativamente mayor, debilitada por esta infección en el riñón, y luego también muy debilitada por la exposición muy prolongada a fuentes de radiación, de radioactividad extraordinariamente intensas. Tenemos por un lado las fuentes de radioactividad, como eran el polonio y el radio y los minerales, las sustancias radioactivas, y por otro lado tenemos los rayos X, que tienen una naturaleza distinta, pero que son también, como sabemos hoy, los radiólogos se protegen, todas las personas que manejan estos aparatos se protegen detrás de muros cargados con plomo. Podemos ver que estas camionetas tenían como protección unas pequeñas láminas de madera o de metal muy, muy finas. Y bueno, pues también ella sufrió estas radiaciones de los rayos X, y no solamente ella, también su hija Irene, que tenía solo 17 años cuando la guerra comenzó, pues también fue expuesta a estos rayos X. Pero bueno, esto es algo que no se plantearon ni la madre ni la hija, porque ambas tenían un gran compromiso ético, y sobre todo María Skłodowska sabía que esa guerra no la podían perder, porque ella había nacido y vivido en un país que había perdido varias guerras, como consecuencia de lo cual perdió su soberanía, y entonces ella y su familia vivieron como unos ciudadanos de segunda clase. Después de la Primera Guerra Mundial, su fama se extendió aún más por este papel tan importante que ella tuvo. No es anecdótico, no fueron 4 viajes que ella hiciera por los frentes. Recorrió más de 30 frentes y formó a un gran número de chicas, y este sistema que ella montó que daba servicio al ejército francés, llegó a hacer más de 1 millón de radiografías, creo que 1.800.000 a finales del 1917. O sea que lo que ella puso, fue una gestora, diseñadora de este servicio, y lo que ella puso en marcha fue una obra de una enorme envergadura. Cuando la guerra terminó, ella estaba físicamente exhausta, pero estaba contenta porque Francia ganó la guerra y Polonia renació como país. Después de eso, ella, como digo, vio que su fama, cosa que ella no disfrutaba en absoluto, podía ser útil, por ejemplo, para recaudar dinero y poder seguir haciendo investigación. Entonces, en el año 22, hizo un viaje a los Estados Unidos, organizado por una periodista, Missy Maloney, que fue un enorme éxito. Recaudó muchísimos fondos y convirtió a María Skłodowska-Curie en una gran figura internacional. Y luego, después de eso, hizo viajes a muchos países, a Colombia, a Austria, a Colombia no lo sé, perdón, a Brasil, a Austria, no sé si otros países, otro segundo viaje a los Estados Unidos y a España. Vino 3 veces, y el viaje a España para mí es importante porque aquí ya vino no como científica, sino como persona comprometida con la paz. Ella había visto en primerísima fila el horror de la guerra. Ella decía que para que alguien odiara la guerra, sería suficiente con que viera una vez, lo que ella vio tantísimas veces, esos cuerpos de soldados que llegaban, que ella podía ver, envueltos en una mezcla de barro y de sangre, en unos sufrimientos
atroces, muchos de los cuales morían, estando pues en la plenitud, en el alba de sus vidas. Entonces a España vino por ese compromiso con la paz y con la ciencia. Y bueno, esos dos compromisos fue los que ella estuvo defendiendo casi hasta el final de sus días. Murió y fue enterrada de una forma muy discreta, pero renació su fama cuando en el año 1995 el entonces presidente de la República Francesa, François Mitterrand, organizó el traslado de sus restos y los de Pierre Curie al Panteón, que es el edificio donde reposan los grandes hombres franceses. Ella, que ni era hombre ni era francesa, bueno, pues es de la primera mujer que entró por derecho propio. En la foto de abajo vemos las espaldas de el entonces presidente de Polonia, Lech Wałęsa, el presidente de Francia, François Mitterrand, y su hija Eve Curie, que entonces tenía 90 años y físicamente estaba muy bien. Irene murió muy joven, como consecuencia, entre otras cosas, posiblemente de su manipulación de las sustancias radiactivas. Sin embargo, Eve, que no se dedicó para nada a la ciencia, pues murió con 103 años. Ambas mujeres fueron unas personalidades extraordinarias, brillantísimas. Eve fue una escritora, pianista, reportera de guerra que arriesgó, que se comprometió con la resistencia, y a sus 90 años estaba en plena forma para rendir pleitesía cuando los restos de su padre y de su madre fueron enterrados en el Panteón. Bueno, he dado unas cuantas pinceladas, no sé si me he extendido más de lo que pensaba dedicar a esto como 10-15 minutos, ha sido como media hora, pero bueno, me resulta difícil hablar poquito. De todas formas, yo creo que mejor ahora conversamos sobre distintos temas, distintos aspectos. Hemos dicho ahora los hitos fundamentales de la vida de María Skłodowska-Curie. Adela, ha sido un recorrido fascinante a lo largo de esta charla, que nos ha dejado muchas inquietudes sobre esta mujer. María es una muestra de muchas cosas, de acuerdo con lo que nos has llevado sobre ella. Es, por ejemplo, una muestra de compromiso en sus orígenes, en su familia y en su tierra, y también en su país, digamos, adoptivo o al cual llegó y vivió gran parte de su vida, como fue Francia, y de ahí surgen dos cosas. Ese compromiso que la mantuvo viva con Polonia, cómo se materializó, y esa generosidad con Francia, pues que no es muy claro si la trató muy bien o si la quiso o no la quiso. ¿Nos podrías contar sobre esa parte? Sí, bueno, antes dije que, bueno, como había dicho la señora embajadora, ella llevó siempre Polonia en su corazón. Pero una cosa que no sabe mucha gente es que ella, cuando consiguió su grado en matemáticas y en física, su idea era volver a Francia, y aunque Pierre Curie quería volver a Polonia para contribuir con su trabajo, con su estudio, con sus conocimientos, a crear un país, a formar a sus compatriotas para que luego pudieran crear un gran país cuando hubiera unas circunstancias políticas favorables. Pues poca gente sabe que estuvo a punto de volverse a Polonia y que le costó mucho trabajo dejar su país, por un lado, y luego también a su padre, que ya estaba mayor, y su hermano Joseph, le dijo que no tenía que tener remordimiento, que siguiera la llamada de su corazón y que se quedara con Pierre, y que siguiera también la llamada de la ciencia, lo que ella hizo en Francia. En Polonia, una mujer en un país sojuzgado no podría haberlo hecho nunca. Y de hecho ella intentó encontrar trabajo en la Universidad de Cracovia, que era no estaba en la zona de Polonia bajo dominio soviético, sino bajo dominio austriaco. Entonces allí la represión no era tan dura. Por ejemplo, le permitían tener instituciones como su
como la Universidad de Cracovia, y les permitían, por ejemplo, hablar su lengua materna. Uno de los recuerdos que tiene María Skłodowska era de cuando fue a Cracovia, donde tenía parte de sus familiares, poder hablar polaco por la calle sin miedo a que su familia sufriera represalias, o sea que la opresión en Varsovia era extraordinariamente dura. Entonces ella tuvo ese compromiso con Polonia que casi la lleva a no volver a Francia. Tuvo que estar el señor Pierre Curie insistiéndole muchísimo, y luego también ella vio, cuando intentó encontrar ese trabajo, que una graduada en la Sorbona con brillantísimas notas no iba a poder ejercer una carrera científica ni de alto ni de bajo nivel en Polonia. O sea, como mucho podría ser profesora de señoritas. Y entonces pues vio que ese compromiso no lo iba a poder desarrollar bien en su país. Y luego también, bueno, pues tenía la llamada del amor, que aunque ella después de ese primer desengaño decidió que no se casaría nunca, pero bueno, pues bueno, finalmente el suyo fue un matrimonio por amor y con una gran compenetración. Entonces, por un lado, ella fue polaca siempre, como la señora embajadora comentaba, sus hijas hablaban polaco y escribían polaco prácticamente sin acento, o sea que era una parte de ella misma al transmitirle ese idioma, la cultura, la historia, la literatura. Les enseñó también con sus hijas. Después de que Pierre muriera, pues también hicieron un viaje a Polonia, estuvieron en Cracovia y en los montes Tatra. Pero luego, por otro lado, Francia era el país de Pierre Curie, el país donde nacieron sus hijas, que eran 100% francesas, aunque tuvieran un gran corazón o mucho cariño a Polonia. Después del escándalo Langevin, hubo muchas personalidades polacas que le ofrecieron volverse. Incluso en la Sorbona, cuando querían echarla, habían gestionado que ella pudiera ocupar una cátedra en Polonia. Pero puede que ella pensara, bueno, sus hijas eran francesas y se sentían, Irene, que ya era mayorcita, se sentía completamente francesa, y posiblemente ella no quisiera para sus hijas lo que ella vivió cuando era niña, que era estar en un país que no existía. Sus hijas eran francesas y en Francia eran ciudadanas de primera clase. Entonces, a pesar de que Francia la trató muy mal, tras el escándalo Langevin, e intentó echarla, cuando le dieron el primer Nobel, pues era una ciudadana francesa, cuando pues, no convenía, pues era polaca. Ella sentía que Francia era el país donde estaba Pierre enterrado, y en Francia fue donde ella pudo hacer una carrera científica, con el apoyo de Pierre, indudablemente, porque ella sola no lo habría conseguido nunca, pero también porque tenía un desarrollo de la ciencia, por otros motivos históricos, que no tenía, por ejemplo, Polonia, porque no existía como tal país y no podía dedicar fondos y bueno, medios al desarrollo de la ciencia. Entonces ella fue polaca siempre, pero también francesa. Bueno, pero Marie tuvo con Francia muchas vivencias muy importantes en su campo científico, en su campo profesional, en su campo familiar como esposa de Pierre y mamá de sus hijas, un grupo de amigos que siempre la rodearon y la apoyaron, colegas, también rivales en esos temas pues tan importantes y tan delicados como la ciencia, y como cualquier mujer tuvo también grandes desilusiones amorosas, como su primer amor. Tuvo el amor de su vida, el hombre que fue su complemento, como ella lo reconoció en ese diario íntimo que escribió durante el primer año de pasado la muerte de Pierre, y tuvo también un amor posterior que, como lo has mencionado, fue objeto del escándalo de Paul Langevin. El público nos ha pedido a través del chat que nos cuentes un poco cómo fue esa historia, porque es que se han tejido muchas especulaciones.
desde que eso podía haber sido una relación, incluso dentro del matrimonio, como que no, que fue después, los amigos que la apoyaron y todo lo que pasó en ese año 1911, que fue especialmente difícil para ella. Sí, el año comenzó muy mal porque hubo varios compañeros que la convencieron de que presentara su candidatura a la Academia de Ciencias, dado que ya contaba con un premio Nobel y era el único científico francés que tenía ese galardón, que no era tan famoso como hoy, pero era bastante famoso y no era miembro de la Academia. Entonces ella se dejó convencer, bueno, pensaba que el campo científico en el que ella trabajaba era un campo que eclosionó, creó un mundo nuevo, el mundo del núcleo atómico, que estaba enseñándonos muchísimo sobre la estructura de la materia. Bueno, uno de los científicos que más trabajó fue Rutherford, que fue uno de sus grandes admiradores. 11 discípulos de Ernest Rutherford obtuvieron también el premio Nobel. Bueno, pues ella tenía un nombre a escala nacional y a escala internacional y un gran prestigio. Y la convencieron, presentó su candidatura, inicialmente estaba sola, pero hubo muchos franceses de la Francia más retrógrada o más recalcitrante que no podían soportar que una mujer, y por más señas extranjera, y sin un hombre al lado, por más señas viuda, aspirara a semejante honor, que era un poco como el Sancta Sanctorum de la ciencia masculina francesa. Y entonces pues sufrió ya una campaña en la prensa. Ella quería, bueno, hasta entonces las candidaturas a la academia era algo que no interesaba al gran público, pero ella, que ya era famosa primero por el primer premio Nobel, luego por la muerte de Pierre, pues su candidatura a la Academia de Ciencia Francesa la puso en el punto de mira. Y bueno, ella había comenzado una relación con Paul Langevin, que era discípulo de Pierre, había tenido mucha relación, los dos matrimonios en vida. Se casaron, tanto Pierre Curie como Paul Langevin, se casaron en unas épocas parecidas, pero la esposa de Paul Langevin no entendía cómo su marido había rechazado ofertas muy sustanciosas para trabajar en la industria porque tenía un sueño científico. Él quería descubrir, entender el mundo que le rodeaba y no quería estar trabajando en una empresa para ganar dinero. Entonces la relación de esta pareja fue una relación muy difícil desde el principio prácticamente, a cuenta de la madre de Paul Langevin. Hubo muchas historias. Entonces él estaba bastante distanciado de su mujer, de hecho tenía un apartamento aparte. Hacía ya 5 años que Pierre había muerto, ella había estado de luto, era una muerta en vida, y un día de pronto María Skłodowska llegó a una reunión de amigos con un vestido blanco con una flor en la cintura. Entonces, bueno, había algo, bueno, estamos hablando de que tras la muerte de Pierre, pues parecía que era alguien mayor, pero tenía, creo que eran 37 años, era relativamente joven, pero se enterró. Y entonces, bueno, pues esta forma de, esta nueva vida que ella tuvo, la esposa de Paul Langevin no la toleró y se las apañó para hacer que alguien robara las cartas que María había enviado a Paul Langevin, a este sitio donde él estaba viviendo, y con eso comenzó un chantaje del que obtuvo dinero, del que, bueno, fue algo muy sórdido, pero permaneció en el ámbito privado hasta que, no sé exactamente quién, porque fue algo como confabulado de mucha gente, decidió que esas cartas eran extraordinariamente valiosas si llegaban a la prensa. Entonces yo creo que la prensa amarillista tuvo un debut terrible, cebándose en la figura de María Skłodowska. El capítulo en el que trato de este escándalo, que en principio intenté no tratarlo, pero es muy difícil porque tuvo en ella una huella profunda, es el que me ha costado más trabajo escribir porque quería poner los hitos fundamentales y me ha afectado mucho ver cómo un país entero, porque inicialmente fue la señora Langevin, que, bueno, aunque su marido iba, venía y no estaba exactamente, su vida marital no era perfecta, pero que no pudo soportar que esa señora se lo robara completamente. Entonces esta señora la amenazó de muerte y Paul Langevin, como sabía que su esposa era una persona violenta, temió por la vida de Marie. Esto, cuando
ella, en una forma de venganza, mandó estas cartas a los periódicos a través de un cuñado suyo que era periodista. Entonces ya esto estalló. Y ya no fue solamente la señora Langevin o algún periodista, sino Francia entera. Hubo el ministro de Educación, que le pidió que dejara Francia, y ella recibió, o fue el decano de la facultad donde ella daba clase, pues querían pedirle que se fuera a Francia, y de hecho gestionaron que ella pudiera tener una cátedra en Polonia. Luego hubo muchas personalidades polacas, entre otros el escritor Henryk Mankiewicz, el autor de Quo Vadis, que luego fue guionista de otras muchas películas, fue a hacerle una visita junto con otros intelectuales polacos diciendo que si en Francia la insultaban y la agredían, que no tenía por qué seguir viviendo allí, porque en Polonia estaban esperando que hubiera alguien como ella que pudiera ilusionarlos para desarrollar el sistema científico. Entonces, en un momento dado, lo que empezó con los celos, y los celos mal digeridos o exacerbados de una señora que había sido abandonada por su esposo, eso fue creciendo y toda Francia, o una gran mayoría de Francia, se confabuló contra ella. Entonces estuvo planteándose dejar Francia para ir a Polonia. Finalmente decidió que no la dejaba, pero luego incluso estuvo pensando en esa época en el suicidio, porque hace falta recordar que su casa fue apedreada cuando ella estaba dentro con sus 2 hijas pequeñas. Entonces tuvieron que ir un amigo, un compañero, su colega, André de Bierne, y otra amiga a rescatarla en un taxi y esconderla en su propia casa. O sea que fue una agresión muy, muy dura, porque por un lado era una agresión periodística, por otro lado era una agresión física de personas que rodearon su casa para insultarla, para tirarle piedra, y por otro lado era una agresión institucional que los responsables de la universidad querían echarla. Y la persona que la admitió en su casa fue amenazado, era el director de la muy prestigiosa École Normale, pues este señor fue amenazado con ser destituido de su puesto si no la echaba. Entonces la señora de Paul Appel pues la defendió ante su marido y ante su padre, que era el decano, amenazando que si la señora Curie no tenía refugio en esa casa, ella también se iría. Entonces tuvo unos cuantos amigos, pocos, incondicionales, pero tuvo una grandísima parte de la sociedad en contra. De entrada yo no lo entendía, pero hay gente, bueno, la llamaron entre otras cosas judía, porque su segundo nombre era María Salomea, por su abuela paterna, la llamaban judía. Entonces esto era, y la llamaban Dreyfusar, o sea, el affair del teniente Dreyfus, que fue acusado falsamente por el hecho de ser judío. Finalmente se demostró que estas acusaciones eran falsas y la parte de la sociedad francesa más reaccionaria no había digerido esa derrota y estallaron contra María Skłodowska-Curie, que no tenía nada que ver en esta guerra, porque era una mujer que a comienzos del siglo XX decidió vivir un amor de una forma natural como si viviera en el siglo XXI. Entonces fue extraordinariamente duro y este capítulo yo creo que no se podía obviar. Lo que no he hecho, cosa que en otras muchas biografías sí está, es recoger fragmentos de las cartas que le fueron robadas de la casa de Paul Langevin, que había escrito María Skłodowska, muy enamorada a este señor. Entonces, yo creo que ella se sintió como desnudada, vejada, ¿no? Que las palabras que ella dirigía a la persona que la había revivido estuvieran en los periódicos manoseadas por todo el mundo. Entonces eso fue un capítulo muy duro. Y lo que pasa es que entonces se urdieron muchas cosas. Por ejemplo, se urdió la idea, para hundirla, que el prestigio científico que ella tuvo era sobredimensionado, que ella no fue una gran científica, sino que ella fue una asistente medianamente aventajada de su esposo. Cosa que no fue así. Su esposo fue un gran genio, pero ella fue la persona que tuvo curiosidad
para meterse en la radioactividad y que dio los primeros pasos y que atrajo a Pierre Curie hasta ese campo. Entonces ella fue una líder científica sin duda, pero en el escándalo Langevin empezaron a minar su credibilidad. Y luego, pues por vender periódicos, algunos periodistas dijeron que puede que la muerte de Pierre no fuera un accidente, sino un suicidio. Incluso alguno insinuó que pudo haber sido incluso como un asesinato. No había absolutamente ninguna prueba ni indicio, y de hecho ella fue durante más de 4 años una muerta en vida, o sea, prácticamente era un espectro que estaba todo el día en su laboratorio, que no abrazaba ni besaba a las niñas, que no reía con ellas, que no, en cuya presencia nadie podía decir el nombre de Pierre Curie. Entonces ella, bueno, no tiene absolutamente ningún sentido, pero yo he visto en páginas web hoy, tanto francesas como españolas, que el mérito de ella estaba, el mérito científico, sobrevalorado, que siempre hay alguien que ha hecho lo que ella hizo, y que la muerte de Pierre pudo haber sido un suicidio o algo peor. Eso sigue estando hoy, porque entonces se lanzaron calumnias de todo tipo, como que ella era judía. Eso no es calumnia, era una información que no tenía absolutamente ningún fundamento, pero era algo que entonces una determinada parte de la sociedad francesa consideraba ofensivo, y es algo que le dijeron, bueno, puta, furcia, roba maridos, judía, bueno, todo lo que pensaban que podía herirla. Ahí vemos cómo entonces, a pesar de todo eso, Marie Curie siguió vinculada a Francia, logró sobreponerse de ese escándalo, recuperó su salud, y vamos a darle un minuto de espacio a la Fundación para una presentación, y queremos continuar. Queremos continuar con un tema que empezaste a tocar precisamente a raíz de la muerte de Pierre, pero es que tiene que ver con la forma como Marie fue con sus hijas, como mamá, como en su enseñanza hacia ellas. En el ejemplo que salimos, nos lo habías contado, Irene siguió la carrera científica y vivió muchos años, Irene pocos, pero nos han preguntado al público cómo era esa relación de Marie con sus hijas. Fue una relación extraordinariamente estrecha y estuvieron muy unidas. Se conservan muchísimas cartas, porque ella estaba trabajando, bueno, María Skłodowska supervisaba la educación de sus hijas hasta el extremo de que, como ella pensaba que en Francia no había ninguna escuela que se adaptara, por ejemplo, a las capacidades especiales de Irene, creó una escuela especial. Entonces ella estaba tan preocupada por la educación de sus hijas que, como no había algo que se ajustara, y luego, por ejemplo, ella pensaba que el ejercicio físico era tan importante como el ejercicio intelectual. Entonces hizo que en su jardín siempre hubiera cuerdas, anillas, barras paralelas para que sus hijas hicieran ejercicio. Les animó
a que montaran en bicicleta, hicieran largas caminatas. Irene, cuando tenía 13, 14 años, podía hacer una caminata diaria de 30, 40 kilómetros. También nadaban, jugaban al tenis, fueron de las primeras esquiadoras francesas. Entonces, María Skłodowska fue rompedora en muchísimos aspectos, no solamente en el aspecto científico, sino intuyó lo que hoy sabemos, que el ejercicio físico es fundamental. Y entonces les inculcó a sus hijas la pasión por el deporte, y de hecho ambas tenían unos tipos atléticos, porque hacían muchísimo ejercicio. Y en esta escuela que ella montó, que se llamaba La Cooperativa, los alumnos, que eran los hijos de un grupo de científicos, tenían una sola hora de clase al día, de clase teórica, y luego tenían ejercicios experimentales en los laboratorios de la Sorbona, en grandes museos o en grandes centros de arte, humanidades, grandes centros científicos, y luego el resto del tiempo estaba dedicado al ejercicio físico. Luego, entonces, como digo, las fotos que se ven, tanto de Irene, que tiene un tipo atlético, no le importaba mucho arreglarse, pero para ella era fundamental hacer ejercicio físico. Y luego Eva también tiene un tipo fantástico. Eva era extraordinariamente presumida, era una de las mujeres con más glamour de la Francia de la época, y también tenía un cuerpo extraordinariamente, una excelente figura, porque practicaba muchos deportes y era muy aficionada y disfrutaba mucho de esto. Entonces, por un lado está esta preocupación de una madre de crear un sistema especial para que sus hijas pudieran tener la enseñanza, Irene, porque Eva era pequeña, que se adaptaba mejor a su forma de ser. Y luego también hay, como digo, muchísimas cartas donde se muestra que cuando ella estaba trabajando y sus hijas estaban en vacaciones o con sus tíos en Polonia o con otros tíos o con su abuelo en la costa de Bretaña, se escribían cartas casi a diario. Y en esas cartas pues se dicen cuánto se quieren, cuánto se echan de menos. Hace 2 días que no me escribes cartas. Por supuesto, en el frente, cuando estaban alejadas, estaban escribiéndose constantemente para saber cómo estaba cada una de ellas. Entonces es una relación extraordinariamente estrecha, donde ambas la adoraban y donde ella vivía y veía por los ojos de sus hijas. O sea, fue una relación, y esto es algo que me interesa mucho resaltar, porque parece que una mujer, si quiere hacer algo grande, pues tiene que renunciar a su faceta de madre. Y no, María Skłodowska era apasionada como científica, apasionada como mujer o como amante, y apasionada como madre. O sea, ella vivía para sus hijas. Y en muchas cartas hay algunas preciosas, como una pequeña postal que le escribió Irene cuando tenía 13, 14 años, y en los márgenes tiene resuelto uno de los ejercicios que su madre ponía. O sea, su madre estaba trabajando en el laboratorio en París durante el verano, pero quería que sus hijas siguieran leyendo en francés, en inglés, en alemán, y les preguntaba qué estás leyendo, qué te parece, cómo te gusta, y luego pues que hicieran problemas de cálculo, de álgebra, de matemáticas, de física. Entonces las niñas, ella le mandaba problemas, como su padre se los había mandado a ella cuando estaba trabajando fuera de su casa, y sus hijas en las postales se los devolvían resueltos, y se mandaban muchos besos, muchos cariños. Entonces era una relación extraordinariamente estrecha. Con Irene luego también tuvo una relación profesional, pero Eva profesionalmente estaba en las antípodas, pero fue la persona que estuvo en los últimos años cercana a su madre, cuando no veía mucho, cuando su salud estaba ya muy, muy afectada. Ella fue la sombra de su madre y la que permitió que su madre pues estuviera viva, aunque tenía un hilito de vida casi hasta el último instante. Entiendo que Irene que heredó y que siguió, digamos, no, tal vez no heredó, sino que siguió también esa carrera científica de sus papás, que incluso su marido también fue un científico. Fue una persona exitosa que, como su mamá, llegó también a tener premios Nobel, ¿verdad? Sí, esto es algo que la pobre Irene, bueno, pues por el
el brillo de la personalidad de su madre por un lado, de su padre por otro. Casi nadie, o muy poca gente sabe que Irene y su marido obtuvieron un premio Nobel de Química justo al año siguiente a la muerte de Marie. Sin embargo, el experimento que les dio ese premio Nobel lo pudo ver María Skłodowska-Curie y fue su última gran alegría, porque aunque no les habían concedido el premio, pero María intuyó que lo que su hija y su yerno acababan de descubrir era algo verdaderamente grande. Fue la radiactividad artificial, por lo que obtuvieron el premio Nobel en el año 1934. Su esposo, Frédéric Joliot, entró a trabajar como asistente de María Skłodowska, y Frédéric Joliot era uno de los alumnos predilectos, a su vez, de Paul Langevin. También había estudiado en la escuela, una especie de escuela de artes y oficios, la Escuela de Física y Química Industrial de la ciudad de París, donde dio clase Pierre, donde estudió Paul Langevin, y donde dio clase Paul Langevin y estudió Frédéric Joliot. Entonces Frédéric Joliot era el alumno recomendado por él, porque siguieron teniendo una relación no ya amorosa, pero una relación familiar y de amistad muy cercana. Y entonces Frédéric pues entró como asistente y ya, bueno, con un trabajo subalterno, porque no tenía ningún grado que le permitiera, por ejemplo, hacer tesis. Entonces cuando Marie vio que era muy brillante, lo animó a que prosiguiera sus estudios, y luego Frédéric fue el discípulo de Irene. Frédéric hizo su tesis doctoral como una continuación del trabajo de Irene. Frédéric también tenía un carácter y un temperamento extraordinariamente brillante, extrovertido, y luego también se implicó personalmente mucho en la resistencia francesa. Tenía mucho don de gentes, entonces durante el día tenía relación con algunos científicos alemanes que tenían ocupado sus centros, para que esos centros permanecieran abiertos, y vigilaba para que todos los científicos que él conocía estuvieran bien, no fueran apresados o perseguidos por la Gestapo. De hecho, por ejemplo, Paul Langevin, que ya tenía en la Segunda Guerra Mundial más de 70 años, se implicó en una protesta contra los nazis y fue encarcelado, y fue Frédéric Joliot el que tenía las relaciones y la habilidad para conseguir que lo excarcelaran, para que no pasara tiempo ya con una edad y una salud deteriorada en las cárceles nazis. Y lo que pasa que esta faceta de persona con mucha relación y muy brillante en el trato, por la noche aplicaba sus conocimientos químicos para preparar bombas que durante el día fueran tiradas por otros, boicotearan el armamento nazi. Irene estaba por un lado a la sombra de sus padres, por otro lado a la sombra de Frédéric Joliot. Entonces, aunque ganó el premio Nobel junto con él, aunque él había sido su discípulo, Frédéric fue miembro de la Academia de Ciencias francesa, pero ella no. ¿Por qué en la Academia de Ciencias Francesas pasaba eso? O sea, a Pierre en su momento le costó mucho trabajo llegar. Marie, nos contaste todo lo que pasó y realmente ve uno como un rechazo, y ahora nos cuentas de Irene. ¿Qué pasaba en la Academia Francesa? Esas relaciones son difíciles, son muy marcadas. Porque era muy conservadora, era un poco, había como un núcleo cerrado, ¿no? Entonces, no había, no sé, como una especie de nobleza o de grandes nombres, y estaba cerrado a todo lo que viniera de fuera. Pierre era genial y le costó entrar, creo que 3 intentos. Marie, después del intento fallido del escándalo del año 11, dijo que no se presentaría nunca más. Y eso fue una gran merma para su carrera científica, porque al no estar en la academia, la vía de publicación, de acceso a información, a financiación preferente, pues no tuvo acceso a ella. Irene no sentía su pertenencia a la academia como una necesidad. Ella tuvo otros logros políticos. Ella fue secretaria de Estado de Investigación con el gobierno de Léon Blum. Sin embargo, ella se siguió presentando como candidata a la academia porque ella era una feminista militante. Marie pensó que no hacía falta, que ella era como cualquier hombre y que eso era algo que no hacía falta ni ser discutido. Irene era consciente de que aunque ella fuera tan inteligente como el más inteligente de los hombres,
la sociedad no era así y había que ser muy activa en la lucha feminista. Y, por ejemplo, cuando le dieron el premio Nobel, fue ella quien leyó una gran parte del discurso, que fue un discurso feminista precioso, que yo lo oí porque la encargada de los archivos, Joliot Curie, estuvo en Sevilla y nos llevó una grabación que no está asequible en internet y es un discurso precioso, en el año 35, que hoy podríamos suscribir. Entonces Irene, bueno, tuvo muchos méritos, muchas capacidades, pero estuvo oscurecida por las personalidades de sus padres y de su esposo. Frédéric Joliot, en este don de gentes, se hizo al final de la resistencia de la Segunda Guerra Mundial, llegó a conocer al general Charles de Gaulle y fue la persona que convenció al general de que era fundamental para que Francia tuviera independencia energética, que desarrollaran una gran investigación en el núcleo atómico, que era lo que él había investigado en su tesis, como Irene y como Marie. Entonces, gracias a eso, pues Francia hoy es independiente energéticamente casi o en torno a un 80% por la energía nuclear. Eso es una consecuencia de lo que en los años 40 un científico, Frédéric Joliot, consiguió convencer a un político y a un militar de que para hacer grande a su país hacía falta que tuviera una gran ciencia y que, entre otras cosas, pues investigara las posibilidades pacíficas, porque él siempre fue partidario del uso pacífico de la energía nuclear. Ya. Para ir empezando ya nuestro cierre, hay dos puntos que nos han tocado, ha tocado el público. Uno es relacionado con una anécdota o con un suceso a raíz de ese año tan difícil para Marie Curie, que fue en 1911, en medio del escándalo y del otorgamiento de su segundo premio Nobel, en donde ella se debatía mucho si debería ir a recibir el premio, si no lo debería ir a recibir, y según lo entiendo, hubo una carta o un escrito de Einstein hacia ella. ¿Tú nos podrías contar algo? Bueno, Einstein y María Skłodowska-Curie tuvieron una relación muy especial. De hecho, daba de sí para hacer un capítulo, pero claro, poner a Einstein en cualquier sitio ensombrece al resto. María Skłodowska tuvo una gran responsabilidad en la carrera científica de Einstein porque le pidieron su opinión para el primer contrato que le hicieron a Einstein como científico. Él, sus grandes descubrimientos los hizo trabajando en una oscura oficina de patentes en Berna. Entonces ya había hecho muchos de sus logros científicos y había hecho una solicitud para un puesto como profesor, y las personas que le iban a contratar pidieron a varios investigadores que le dieran su opinión respecto a este chico, que era desconocido entonces. Entonces, Marie Curie, en medio del escándalo Langevin, escribió una carta preciosa, muy bien argumentada y muy bien detallada, diciendo que lo había conocido justamente en el Congreso Solvay, donde ella y otros muchos científicos brillantes, Einstein uno de ellos, el más joven, el recién llegado, Paul Langevin, que estando en ese congreso fue el detonante para que la señora de Langevin pensó que habían huido juntos y todo estalló. Bueno, pues en medio del gran escándalo, María escribió una carta explicando su impresión sincera sobre Einstein, que pensaba que era una persona que era genial, aunque estaba empezando. Y cuando el escándalo estalló, antes incluso de esta carta, él fue una de las primeras personas que le escribió una carta de apoyo incondicional a María Skłodowska. Entonces, luego continuaron con una relación de amistad y de hecho pasaron vacaciones juntos porque ambos eran muy aficionados a pasear por la naturaleza. En ese sentido también Marie Curie fue una visionaria, una muy adelantada a su época, y compartieron unas vacaciones juntos por la Engadin, que es una zona de los Alpes, creo que suizos, donde fue Marie con sus dos hijas y Albert Einstein con su primera mujer y con su hijo sano, porque otro hijo tenía una enfermedad mental. Entonces,
la carta que le escribió a Einstein, que yo creo que si la reproduzco en el libro, es una carta escrita de corazón y con un apoyo sincero, y diciendo: déjale a las víboras el veneno de las víboras y no prestes ninguna atención a todas estas cosas que no, bueno, que no están a la altura y que no merecen que tú te pienses en ellas. Y ya para los últimos momentos de esta agradable charla, en la que la verdad nos podríamos quedar tú amaneciendo y nosotros anocheciendo, me han preguntado sobre el manejo de las penas en Marie Curie, porque ella desde muy pequeña, desde que su mamá murió cuando era una niña muy chiquita, hasta el final de su vida, hubo episodios muy marcados por las penas y además manejados por ella de diferentes maneras, en el fondo muy sensible, pero expresadas unas veces de una manera espontánea y otras veces muy controlada. Eso... bueno, ella tuvo, bueno, hoy día es que no es normal, pero ella tuvo muchas muertes en su vida. Claro, es que hoy, en el mundo donde hay antibióticos, donde hay vacunas, pues no existen muertes como por ejemplo la de su hermana Sofía, que debía ser al menos tan brillante como ella. Su madre contrajo tuberculosis poco después de que ella naciera, por lo cual ella se resintió porque su mamá no la besó ni la abrazó por miedo a contagiarlas, ni comía en la misma mesa, tenía sus cubiertos, sus platos, todo aparte. Entonces, cuando estábamos en el confinamiento, yo estaba pensando lo difícil que tuvo que ser para esa madre, con todas sus hijas, particularmente con la más pequeñita, el no abrazarlas, porque sabías que si tú le expresabas tu cariño dándole un beso, podías estar transmitiéndole una condena a muerte. Entonces eso tuvo que ser terrible, vivir confinada en tu propia casa, poniendo como una barrera, como esta distancia social que nos ponen ahora para el virus, pues vivió esa madre tuberculosa. Y luego pues la hija, brillantísima, la hija mayor, que la sustituía ya como madre al frente de la casa, cuidando de sus hermanos, pues llegó una epidemia de tifus que llevaron a la casa de los Skłodowski los pupilos, gracias a los cuales vivía, que llevaron piojos, y estos piojos llevaron el tifus, y las dos hermanas mayores, tanto Bronia como Sofía, enfermaron. Bronia se recuperó sin secuelas, pero Sofía, la mayor, brillantísima, murió. Entonces está la muerte de Sofía primero, la de su madre, que ya no levantó cabeza después de esta dramática muerte de su hija mayor. Luego, pues la dramática muerte de Pierre, que truncó su vida personal, familiar, científica, profesional, porque claro, sin Pierre al lado hubo muchos científicos que fueron un poco como a hundirla. Luego también hay la muerte de un sobrino, un poquito antes de que Pierre muriera. Ella perdió un hijo en un aborto espontáneo, era niña también, entre Irene y Eva. Y este aborto es algo que le afectó mucho a ella porque se culpaba. Pensó que ella había trabajado muy duramente y que no le prestó atención a su cuerpo. Posiblemente las radiaciones tuvieran alguna responsabilidad en esta muerte, pero también ella aparentemente no quería reconocer que se cansaba. Ella fue una ciclista que usaba bicicleta como deporte, como medio de transporte, para pasear, como ocio. Entonces, buscando una casa para que pasaran el verano Pierre y ella, un día hizo muchos kilómetros en bicicleta, y un embarazo que ya había sido difícil, donde ella no tomó ninguna precaución de reposo, ni de alimentación, ni nada, pues tuvo una niña que nació viva pero murió. Una niña, creo que en un embarazo de 5 o 6 meses. Esto es algo que le afectó muchísimo, porque ella pensaba que era culpa suya de no haber cuidado más a esa niña. Y luego, bueno, esas muertes, empezando por la primera, luego, bueno, su suegro fue un enorme apoyo en su vida. El doctor Eugène Curie fue una persona excepcional, y el doctor Eugène fue la persona que mantenió la risa y la alegría cuando Pierre murió, y gracias a él las niñas no se sumieron en ese duelo en el que su madre estaba inmersa.
Entonces tuvo muchos duelos. Lo que pasa es que hace no tanto, cuando no había ni vacunas ni antibióticos, pues moría mucha gente a una edad pues, donde estaba criando a sus hijos, donde eran niños, donde eran adolescentes. Afortunadamente, hoy muchas de esas muertes, por ejemplo, el tener tuberculosis era una condena a muerte a medio o corto plazo. Eso era, si la tuberculosis entraba en una casa, además, lo raro era que se salvaran algunos de los miembros. Entonces, algunas de estas muertes la asumieron, la de su madre sobre todo, y su hermana antes, la asumieron en una depresión que ella superó estudiando mucho, sacando unas notas extraordinarias. Su padre vio que esa era la forma, la mejor terapia. La muerte de Pierre, el consuelo que ella tuvo es escribir este diario, que no estaba destinado a que fuera leído por nadie y que es bellísimo. Y bueno, ella, entonces no había psiquiatras ni nada de esto. Y luego, una de las cosas fundamentales es que ella era una persona extraordinariamente sensible. Entonces, las alegrías las podía vivir intensamente, pero las penas las sentía muchísimo y la hundía. Aún así, no se quedó nunca llorando en un rincón, siempre con su pena a cuestas siguió hacia adelante, investigando, criando a sus hijas, trabajando, inventando cosas para ayudar a los demás, con lo cual fue muy afectada por muchas situaciones difíciles, por unas pérdidas dolorosas, pero excepto tras el aborto, que estuvo varios meses en su casa que no se reponía, que se culpaba y que estaba físicamente muy mal, en el resto de las circunstancias, por muy mal que ella estuviera, se recuperaba siguiendo hacia adelante con sus objetivos, con la ciencia, con la paz, con las metas que se había marcado. Conseguir el uranio que necesitaba en Estados Unidos y todo lo que se proponía. Sí, pero sí. No queremos irnos sin que nos cuentes una cosa. Cuéntanos cómo es ese teatro. Sí, esa eso estaba obra pensando. Hay una de las imágenes, sí. Bueno, pues esto es este señor que está aquí, que es Paco Vega, que le quería explicar a su hija, que entonces tenía 11 años, que ella podía hacer cualquier cosa que ella quisiera, incluido científica, que no había ninguna tarea que le estuviera vedada por ser mujer. Entonces, en lugar de llevarla a una conferencia, comprarle un libro, llevarla a una exposición, decidió convencernos a estas 5 profesoras que estamos en esta foto, que nos vistiéramos con las ropas de científicas de la antigüedad, hiciéramos unos pequeños monólogos que nos inventamos entre todos y que al final de la función saliéramos con nuestras ropas normales y contáramos un poquito de la investigación que cada una hacíamos. Cuando a mí me la contó, yo dije que yo podía asesorarla porque conocía las vidas de todas estas científicas. La señora del vestido negro con una gran pamela es una matemática que interpreta a la actriz de Hollywood, Hedy Lamarr, que fue la inventora del espectro ensanchado de salto de frecuencia, que es la base de la tecnología Wi-Fi. La siguiente es Hipatia de Alejandría, que es la primera gran científica, fue astrónoma, matemática, filósofa, cultivó prácticamente todas las ciencias excepto medicina. La siguiente es Rosalind Franklin, la señora que hizo los experimentos que permitieron descubrir la estructura del ADN. La siguiente es Ada Byron, la condesa Lovelace, que fue la primera persona que escribió un programa de ordenador y anticipó que los ordenadores podrían hacer muchas cosas, incluso creativas, como por ejemplo componer música. Lo que había en su época, estamos hablando, ella era la hija de Lord Byron, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, era la primera máquina para hacer operaciones matemáticas sencillas, sumas y restas, que ocupaba una gran habitación. Y la última pues es Marie Curie, que interpreto yo. Entonces yo le dije a este padre que yo asesoraba sobre las vidas de todas estas mujeres, pero que nunca había actuado y que sería posiblemente más útil que contratara o que buscara actrices profesionales que lo harían de una forma mucho mejor. Pero él me dijo, no, yo quiero que sea vosotras y que al final salgáis y que las niñas, mi hija y sus amigas, pues puedan ver que las científicas sois personas cercanas, como sus madres o sus tías o sus primas. Entonces yo quiero darle referentes cercanos. Por un lado, contamos
en 4 o 5 minutos, unas pinceladas sobre la historia de estas 5 mujeres. No contamos penas. En la primera versión que yo hice sobre Marie Curie, pues contaba muchos de sus dramas. Finalmente, bueno, cuento los logros, algunas curiosidades, por ejemplo, que era muy aficionada a la bicicleta. Yo salgo montada en una bicicleta. Entonces son unos monólogos blancos, atractivos, donde dan unas cuantas pinceladas y salimos vestidas, estos trajes que nos diseñamos nosotros. Inicialmente pensábamos pagarlos porque no sabíamos quién nos iba a dar financiación, y todo esto, ideado por este padre que nos convenció a todas nosotras, estaba pensado para una función, y ya llevamos 44, hemos viajado por toda España, hemos recibido invitaciones de muchos más países, de Brasil, de Italia, Portugal, pero hemos ido a varias ciudades españolas, pero tampoco tenemos mucho más tiempo. A raíz del éxito, pues hemos hecho un vídeo que es Científicas a Ciencia Cierta, y un cómic que ha tenido un éxito abrumador. La última vez que vi, hace como un mes, había 72.000 descargas del cómic hecho con lo que nosotros, con nuestra actuación. Toda esta información está en una web que se llama, como viene aquí en la diapositiva, Científicas, Pasado, Presente, Futuro. Es una web donde, entre otras cosas, puede verse todas las actuaciones que hemos hecho, por qué elegimos esas científicas, quiénes son las 5 científicas que actúan: María José Jiménez, Isabel Fernández, Clara Grima, Mari Carmen Romero y yo misma. Y luego se puede descargar el cómic en resolución alta y baja, y como digo, ya hay más de 72.000 personas que lo han encontrado lo suficientemente interesante para descargárselo, imprimirlo o compartirlo en clase o verlo con sus hijos o con sus hijas. Y bueno, ya llevamos 5 premios de Sevilla, o 6 creo ya. Nos dieron uno durante la pandemia que no pudimos recoger. Un premio de Ciencia en Acción, que es una organización internacional centrada entre España y Portugal, pero que con invitaciones de muchos otros países. Nos lo dieron en el año 2018, donde participaban, creo que era como 20 países, en la modalidad de puesta en escena. Luego también tenemos el premio de la Universidad Abierta de Cataluña por el desarrollo de las nuevas tecnologías y por el hecho de animar a las chicas a que se impliquen. El premio de divulgación científica de la Universidad de Sevilla, el premio de una agrupación de empresarios sevillanos, de una agrupación, creo que era de tecnológica en Madrid, o de la Escuela de Telecomunicaciones, bueno, no lo recuerdo. Bueno, tenemos varios premios y bueno, muchas invitaciones, y cada vez que hacemos una convocatoria agotamos todas las plazas en unas horas, y solemos hacer sesiones dobles con 400 espectadores cada uno. Inicialmente pensamos dirigirnos solo a niñas, pero luego pensamos que había que educar a la sociedad, tanto niñas como niños, para que sea más igualitaria y para que no se desperdicie ningún talento, en ningún ámbito. Los niños, la ciencia, la curiosidad, la inteligencia no tienen sexo. Entonces, bueno, todo el talento de todos los ámbitos, sea de niños o de niñas, debe aflorar, y las personas que lo tengan pues deben desarrollarlo y ayudar a la sociedad con él. Ha sido una tarde magnífica, Adela. Hemos aprendido muchísimo de esa mujer excepcional que fue Marie Curie, y de verdad muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación y por esa pasión que le imprimes a lo que nos estás contando. Le doy la palabra al doctor Moreno. Y mil gracias. Encantada. Muchísimas gracias. Ha sido un gran placer. Ha sido un gran placer. Muy, muy grande. Adela, qué maravillosa exposición, qué maravillosa expositora. Además, qué linda científica. 5 lindas científicas. Te faltó decir eso, que hace esa representación teatral. Excelente. Definitivamente la fuerza interna de las mujeres hacen los grandes cambios de la historia. Eso es una realidad. Rescato de esto: servicio, tenacidad, sueños, firmeza,
una mujer pacífica, profesora, muy valiente, líder, apasionada, buena madre, un ejemplo de mujer absolutamente sensacional. Creo que hay una gran enseñanza en el fondo. Oír la historia de Marie Curie le trae a uno es una enseñanza profunda sobre todo lo que es capaz de desarrollar y todo el potencial que tenemos los seres humanos. De verdad, mil y mil gracias. Qué bonita exposición, muy linda. Y a todos ustedes, mil gracias. Los esperamos dentro de 8 días, que es 4 de julio, la independencia de Estados Unidos. Entonces, ¿sabe qué va a pasar el 4 de julio? Vamos a hablar de el Reino de España y la independencia de los Estados Unidos. ¿Se acuerdan que los ingleses ayudaron a la independencia de estos países? Ahora vean, el Reino de España y la independencia de Estados Unidos. Federico Méndez Díaz, el agregado de defensa de la Embajada de España, hará la introducción y tendremos al profesor José Ángel Hernández García hablándonos sobre este magnífico tema. 4 de julio, los esperamos, 4 de la tarde, el Reino de España. Adela, mil gracias por esta trasnochada, más allá de la medianoche. Y entonces, de verdad, un abrazo grandísimo desde Colombia para ti, para todos los tuyos y para Marie Curie. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el interés. ¿Sí? Bueno, adiós. Adiós. Un saludo a todos por acompañarnos durante esta hora y media. Gracias, Jorge, gracias, Adela, y que tengan un feliz fin de semana.